Sí, ¿eh? Buenas tardes. Vamos a ver si estamos a la altura del espectáculo visual que nos acaban de ofrecer. Bien, antes de empezar nos presentamos evidentemente. Yo soy Arnau González Vilalta, él es Toni Moner, el nieto de Antoni Campañá, y él es Plàcid García Planas, periodista de La Vanguardia. Los tres somos los comisarios de este espectáculo visual, exposición pero espectáculo visual, y de hecho somos los tres impulsores de toda una serie de exposiciones, libros y documental que próximamente se podrán ver en TV3 y en Televisión Española más tarde, alrededor de la figura, de la obra y de la mirada de Antoni Campañá. Supongo que lo sabéis, pero en estos momentos hay en curso en el Museo Nacional de Arte de Cataluña una gran exposición, que de hecho es el centro de todo lo que estamos haciendo alrededor de Campañá, con un recorrido de toda su obra. Aquí, en Casa SEAT, tenemos una exposición complementaria que se entiende mucho mejor si vemos la del Manac, y la del Manac se entiende también en relación íntima con esta. Y en los próximos días, el 10 de abril del próximo mes, se inaugurará en el Museo del Exili de la Junquera otra exposición, también de tamaño más reducido, pero que complementa de manera, creemos, muy completa el círculo de la mirada de Antoni Campañá, con una exposición que hablará sobre un viaje que él hizo a Portbou en las inmediatas semanas posteriores al final de la Guerra Civil, y donde se explica todo el proceso psicológico que Campañá planteó y que de hecho es lo que creemos que tiene más interés de su obra, que es la persona y quién hizo y quién tenía esa mirada. Aquí en Casa SEAT, lo veréis o lo habéis visto ya, tenemos una manera diferente de mostrar a Campañá a través de este espectáculo visual. No es ver fotografías en su formato, sino que es verlo en gran formato, y tanto en la planta de arriba como aquí veréis diferentes maneras de ver la fotografía del siglo XX. Yo no sé, tu abuelo, qué relación tenía con los coches, el que estaba fascinado por el mundo rural y cómo los coches empezaron a romper ese mundo idílico. Le fascinaban los coches. La verdad es que él era muy buen conductor. Estaba muy orgulloso de tener el carnet para conducir camiones. Y de hecho, durante la Guerra Civil, él se apunta como chofer del Ejército del Aire. Y realmente eso, en su vida, el coche no es solo el divertimento, la fascinación por el motor, por la mecánica, sino que además es su instrumento de trabajo. Mi abuelo era una persona, aquí hay parte de la familia, que era muy inquieto, que hacía 5 cosas a la vez, que no paraba. Y llegaba y aún no había dicho hola y acabo de hacer esto, y ya había cogido el coche y se había ido a hacer otra cosa. Era su instrumento de trabajo, como para tanta otra gente, pero claro, en una personalidad tan inquieta que yo le conocí como fotoperiodista, sobre todo vinculado a los deportes y a las postales. Pues ya solo con eso no paraba, que llegaba a la casa de la Molina y decía no sé qué, no sé cuántos, y ya se había ido para hacer una foto de la postal porque había nevado, y luego bajaba y decía que no, que tenía que volver a Barcelona porque había el partido, y hacían el partido y luego cogían el coche, aún no se había acabado, para ir a revelar las fotos y luego llevarlas a La Vanguardia. Su vida sin el coche yo creo que hubiera sido bastante complicada. Le fascinaban, además. ¿Pero un coche y una cámara al final tienen alguna relación o son...? Toda. Yo, si tuviera que describir a Campañá en 3 palabras, diría que era un hombre moderno en una ciudad moderna. Entonces, la cámara fotográfica y el coche son 2 máquinas, entonces, más que ahora, de modernidad. Eran 2 máquinas de modernidad. En el fondo son muy diferentes, y por ser tan diferentes son muy iguales. ¿Por qué? Porque la máquina fotográfica, que hace, congela el instante, y que hace el coche, pulveriza el instante, lo pulveriza. Para mí, entre la máquina fotográfica y el coche hay una relación estrechísima. Y las 2 fascinaron a Campañá. En la Guerra Civil fueron sus instrumentos.
fueron sus máquinas. ¿Qué hizo él? No disparó pistolas, disparó fotos. Los fotógrafos disparan. Los fotógrafos, ya os lo digo, los conozco, son peligrosos, disparan. ¿Y él qué hizo en la guerra? Conducir. Conducir y disparar cámaras de fotos. De hecho, él estaba fascinado por el mundo rural y por la modernidad, y el coche junto al ferrocarril eran esos elementos que vertebraron el territorio en la década de los 20 y los 30, y por lo tanto que empezaron a llevar la ciudad al campo. De hecho, su fotografía más famosa hasta la exposición en el Mnac era Tracció de sang, Tracción de sangre, que son la fuerza animal arando un prado, y cómo el ferrocarril y el coche son la tracción de carbón, la tracción de petróleo, y que es un mismo elemento. De hecho, hay un fotomontaje de Campañá que los pone uno al lado del otro. Y cómo esa ciudad llegaba al campo, el que era de Sarriá, cuando todavía no era un distrito de Barcelona integrado, pues le fascinaban esos dos mundos y ese cruce. Y el coche era ese cruce. En los años 20 y los 30, pero hasta llegados al boom turístico de los años 50 y 60. ¿Qué prefería él? ¿Mundo rural? ¿Le pareció que era romper ese mundo idílico? Ahora que nos hemos adentrado en su archivo, es curioso que hemos encontrado toda esa fascinación por los oficios, por aquello que en su mundo ya debían ellos percibir que se estaba perdiendo. Y el mundo rural le fascina. Realmente él hace esas fotografías de carros, de ruedas, pero a la vez también le fascina la modernidad. Los trenes, tiene cantidad de fotografías también de trenes, y los coches. A mí hay una frase de Milan Kundera que relaciona la lentitud con la memoria, y en cambio la velocidad con el olvido, ¿no? Y a veces pienso que mi abuelo vivió muy deprisa, hizo muchas cosas, y me gusta que tú alguna vez has dicho que es un hombre devorado por su propia obra, porque realmente esa velocidad, ese hacer tantas cosas pero no poder a veces coger perspectiva a veces de lo que has hecho, es exactamente lo que estamos haciendo. Y a mí eso además me enorgullece, porque al principio, cuando empezamos con todo el tema Campañá, cuando salió la caja roja y salieron estas fotos de la guerra, y ostras, con la familia llevábamos tiempo diciendo hay que hacer algo con las fotos del abuelo. Pero en realidad, al principio era, ostras, ahora sí que vamos a conseguir que se le reconozca. Y ahora me doy cuenta que en realidad Campañá ya estaba reconocido en el mundo de la gente que sabe de fotografía, los historiadores de fotografía. Ya en el año 83 hubo la exposición de Joan Fontcuberta y de Sicaos, que pone en valor a los fotógrafos más vanguardistas de esa corriente pictorialista que había en Barcelona, y comisarió esa exposición que fue del Ministerio de Cultura y que luego fue a Estados Unidos. Y en aquel momento, y luego Marta Gil hizo la exposición del 89, de la que luego hablamos si queréis. Pero en realidad, esa sensación de, al principio, decir, vamos a conseguir hacer que se reconozca la figura de tu abuelo, o poneros en mi situación, y de repente, cuando ya todo empieza a coger esta magnitud, te das cuenta de que eso igual no es tan importante. Que lo importante es no lo contrario, sino entender su mirada, entender su temperamento, entender a la persona. Y eso realmente yo creo que es lo que me llena a mí más en todo este proyecto. Y esta exposición creo que además nos ayuda mucho a eso. Bueno, nos ayuda porque el formato es diferente, porque no es lo mismo ver fotografías en su medida pequeñas, como las reveló Campañá, que verlas en pantalla grande. A veces el esnovismo quizás del mundo museístico nos llevaría a decir que o se exhiben tal y como el fotógrafo las hizo, o no es ya una mirada académica razonable. Pero ver en pantallas gigantes las fotografías de Campañá nos permite ver mucho más matices, más detalles, y situarnos más en lo que vio él. Arnau lo dice porque en la exposición que hay en el Mnac, que es una grandiosa exposición, las fotos de la guerra
la mayoría de las fotos que están expuestas, pero las de la guerra son de un tamaño que él creó un archivo. Lo que encontramos son estos positivos y son pequeñitas, son 17 por 11,5. Y entonces eso exige un poco una sensibilidad por parte del espectador de emocionarse delante de lo que es una obra vintage, una obra única que ha revelado el propio autor y que además salen de un garaje y alguna tiene aquí una marca estupenda que es como una cicatriz. Y cuentan, si tú te fijas en eso, dices, ostras, que la foto me emociona porque me está contando además la historia del fotógrafo que las guardó en un garaje al lado de un set. Pero que sí que es llevaba verdad décadas. que cuando ves alguna fotografía que aquí también está, la misma, y la ves en una pantalla, pues, wow, De hecho, el archivo de Campañá es tan grande, es tan inmenso, toca tantos palos, tantos géneros de la fotografía que nos permitiría, y de hecho no tenemos por qué ser nosotros, pero permite hacer miradas múltiples. Yo no sé si a través de los coches podemos seguir el siglo XX catalán y español. Bueno, tú has dicho una cosa muy interesante, Toni, que has dicho algo así, como, bueno, la idea está tuya de que las fotografías hizo tantas que le devoran a él y que no sabía lo que hacía, que avanzaba sin saber lo que hacía. Esto es una gran metáfora del siglo XX. El siglo XX es el siglo que se devora a sí mismo a la espera del XXI, que tampoco parece muy... pero el siglo XX es el siglo que se devora a sí mismo y que va avanzando sin saber qué coño hace, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda al cabo de 4 días, y en este sentido para mí Campañá es un hombre muy del siglo XX. Bueno, está en un coche, va por una carretera y no encuentra el momento de frenar. Correcto. Ni de girar, aunque tú decías a veces que se paraba en medio de una carretera, se tiraba en medio del suelo, subía en un árbol, empezaba a disparar fotografías y la familia se quedaba allí. Mi tío Antonio Campañá, que también es fotógrafo, ha sido durante esto es una saga, toda la familia Campañá menos yo, todos hacen unas fotos estupendas y todos son buenísimos fotógrafos y se han dedicado a eso. Mi tío ha sido el director de fotografía del diario Sport, fotografía deportiva, todo. Y haciendo la entrevista para el documental nos explicaba esto, es que íbamos en el 600, todos, los 6, los 4 hijos, la María y el Antonio, con el perro, y de repente, subiendo la Collada de Tosas, ¡hostia! Y paraba el coche, bajaba y si se tenía que tirar al suelo, se tiraba al suelo para hacer aquella fotografía, nos lo contó él así, es literal. Y todos aquí en el coche esperando que el Antonio, que yo volviese a entrar y ya te había hecho la foto. Esto dice mucho de su manera Era un cazador de imágenes. A mí me gusta en esta exposición, que luego os explicamos los ámbitos, pero que hay una parte que es la parte final, que es una pantalla interactiva, donde encontramos estos carretes en plena investigación. De repente sale un rollo así de carretes montados uno sobre el otro, que no estaban donde tenían que estar, y que al desenrollar de 35 milímetros vimos que era el viaje de bodas de plata de mi abuelo, y que precisamente se van a la SEAT, cogen un 600 y entonces hacen un viaje por toda Europa con el 600, y mi abuelo va parando el 600 delante de los monumentos más característicos, hace la foto, pero luego si pasa algo, también hace la foto, pues de que allí hay unos que se casan y allí hay un gondolero que está... Y van, bueno, si subís luego lo veréis, hace una vuelta a toda Europa, va desde París a Bruselas, sube a Holanda y pasa por Alemania, baja a Austria, pasa por Italia y vuelve por la Costa Azul. Ese es el viaje que yo siempre digo, el segundo viaje romántico, porque que debía ser... Mi pregunta es si realmente eran viajes románticos. El primero, aquí cerramos un círculo, el primer viaje fue el del año 33, que en el Manac lo veréis, está bien puesta las fotos. Aquí hay alguna también, que es cuando el viaje de bodas. A mi abuelo se le ocurre, es diciembre, está Europa toda nevada, llevar a mi abuela a Múnich, a la Escuela Nacional de Fotografía de Baviera, porque quiere hacer un curso de fotografía de bromóleos. Y entonces, bueno, se suben al coche con 2 fotógrafos más y hacen ese viaje que yo dudo que fuera muy romántico,
Bueno, pero la Alemania nazi que acababa de nacer, correcto, las seguro que fotos era, esas un día seguro que era atractiva. tenemos que hacer algo porque, Sí. y es un punto de inflexión y es el momento en que mi abuelo entra en contacto, o decimos seguramente ya por ósmosis debía conocer, pero con lo que estaba pasando en Alemania, con la nueva objetividad, la nueva visión, que es esta manera de ver a través de la cámara formalmente buscando pues, diagonales, contrapicados y otros ángulos, ¿no? Ese es un círculo que se cierra aquí en esta exposición con ese viaje de bodas de plata que al encontrarlo dice, ostras, pero esto sí, con la SEAT tiene que ser brutal, porque esas fotos, él paraba el coche para hacer el 600 porque él estaba trabajando para SEAT, y seguramente llevaba 2 cámaras, porque algunas de esas fotos se han publicado en color con otro formato en folletos y en publicidades de SEAT. Las que encontramos nosotros son de 35 milímetros, es decir, el tipo cámara pequeña Leica, que él debía hacer, ¡pum!, una vez la ha hecho con la cámara de placas, debía hacer la foto con la cámara pequeña para asegurar, porque a veces las cosas van como van, y pum, 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 y con esa además es con la que pues, se gira y hace esas fotos que a mí creo que ilustran mucho esa mirada casi de cazador de imágenes, del que lo quiere fotografiar todo, que creo que en el Manac, también en las fotos de la guerra, son una característica esencial de esa mirada, de esa nueva mirada que hemos encontrado sobre la guerra. De hecho, lo que veis aquí es cómo el siglo XX evoluciona. Es decir, a través del coche podemos seguir el siglo XX y encontramos desde los locos años 20, después de la Primera Guerra Mundial, cuando se está construyendo el edificio de Telefónica en Plaza Cataluña, hasta carreras de coches en Montjuïc justo antes de la guerra, y cómo la guerra civil traslada el coche y lo convierte, de hecho, en el termómetro de la sociedad. ¿Por qué digo eso? Y de hecho la exposición del Museo del Exili, que tiene un coche en su portada, un coche es verdad que seguramente SEAT no le guste tanto porque es un coche que está accidentado en una playa de Llançà. Pero no es un SEAT, ¿eh? Pero no es un SEAT, no existían, por lo tanto los SEATs no tienen accidentes, eso seguro. Seguro. El coche marca la historia de la guerra civil. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que los sectores obreros asaltan la clase mediana y alta de Barcelona, les quitan los coches, no saben conducirlos muchos de ellos y acaban accidentados, pero como podéis ver en algunas fotografías aquí, llegan al frente de Aragón con los coches que han requisado, sí, incautado a los sectores de la sociedad barcelonesa, y por lo tanto nos permiten ver quién queda y quién no queda al margen del predominio social. Cuando vemos los coches, aquí hay uno, por ejemplo, de las patrullas de control, vemos quién ha tomado el control, quién tiene el coche. Y quien tiene el coche es quien dirige la sociedad. Quien no tiene coche, como si esto fuera Estados Unidos todavía hoy, quien no tiene coche no es nadie. Y los que los tenían antes de julio del 36 tienen que esconderse. Hay un cambio, por lo tanto, de predominio social, y en las calles de Barcelona, en las carreteras de Cataluña, se ve. Eso, evidentemente, se traslada también al drama del final de la guerra. Cómo huyen centenares de miles de personas de Barcelona, en coche o caminando, cómo llegan las tropas franquistas a Barcelona, algunas a caballo, algunas tropas moras andando por Sarriá y otras en tanques, en camiones y en coches. Por lo tanto, el vehículo es un elemento sin el cual no se entiende el siglo XX, sin el cual no se entiende la guerra civil. Y decía antes que Campañá llega al final de la guerra civil, ha conducido durante la última etapa, del 37 al 39, y su último viaje de guerra, que es el que la exposición del Museu de l'Exili explica, es con un coche, es coger un coche y llegar hasta el final del conflicto, llegar hasta la frontera, llegar hasta donde él no llegó en las semanas en las cuales se exiliaron centenares de miles de personas. Él era el chofer de un oficial de la República, de aviación, tenían o pretendían exiliarse, cambiaron de idea, dejó a su oficial en la Cataluña Central, alrededor de Vic o Manresa, y volvió. Y cuando vuelve con el coche al Bruc, el mito familiar dice que pasa algo que tiene relación después con SEAT. Sí, aquí aparece una figura clave en la vida de mi abuelo y en lo que es SEAT, que es José Ortiz Echagüe. José Ortiz Echagüe, mucha gente le conoce como
el fotógrafo seguramente más reputado de la primera mitad del siglo XX en España, y seguramente todo el mundo ha visto sus fotografías de trajes regionales, de castillos, que son impactantes. Mi abuelo participaba en muchos concursos de fotografía artística de jóvenes, hasta prácticamente la guerra o poco después de la guerra. Y coincidía con José Ortiz Echagüe, que era algo mayor que él y a quien aquí, desde la Agrupación Fotográfica de Cataluña, se admiraba y se consideraba como el mejor fotógrafo del Estado español. La admiración era mutua y yo creo que había incluso una relación de amistad. Ortiz Echagüe publicó una revista de fotografía artística austríaca, Die Galerie, que era como una revista emblemática para quienes hacían fotografía artística, y Campañá le hace casi como corresponsal en Barcelona, le consigue suscriptores, hemos encontrado datos sobre eso, le pone publicidad, escribe artículos, publica algunas fotos. Ortiz Echagüe era ingeniero aeronáutico. En realidad, la fotografía era una afición. Él era militar de profesión y era ingeniero aeronáutico. Es el creador de lo que es CASA, que es la compañía aeronáutica sociedad anónima en Getafe, que es lo que hoy en día es Airbus. Cuando estalla la guerra, Ortiz Echagüe queda, por supuesto, en el otro bando, una persona muy influyente, y en Casa Campañá siempre se ha dicho que fue Ortiz Echagüe, cuando acabó la guerra, quien le dijo, no sabemos cómo exactamente, pero Campañá deja el vehículo, él era chofer de la aviación, y aquí no ha pasado nada. Digamos que le depuró, aquello utilizó sus influencias para ayudarle, no solo a él, sino que yo luego me he enterado que Ortiz Echagüe ayudó a muchos trabajadores que habían pasado de Getafe a Reus para trabajar en la aviación, y que luego la familia, hay un hijo que aún vive, tiene 94 años, mi padre nunca hablaba de esto, pero hemos de repente, por familias de gente que trabajaba en Reus, nos hemos enterado que precisamente fue mi padre quien les ayudó. Él no le gustaba hablar de esto. En Casa Campañá siempre se ha dicho esto. Y no solo esto, sino que en el año 50, cuando empieza el proyecto SEAT, que se va a hacer en Barcelona, se escoge a José Ortiz Echagüe como primer presidente y encargado de todo, desde la construcción hasta bueno, es el director, primer director, presidente de SEAT. Y, por supuesto, a quien escoge Ortiz Echagüe como fotógrafo oficial, entre comillas, porque no estaba en nómina, pero iba 2 días a la semana a hacer todas las fotografías, a su amigo Antoni Campañá. Yo no sé si antes de llegar a esto, cuando tú ves las fotografías de los camiones entrando por la diagonal con soldados alemanes... Parece la entrada de Danzig, que hay una foto que aparece por aquí, unos soldados alemanes, parece que no estén entrando en Barcelona, sino en Danzig. En todo caso, es curioso porque cuando seleccionas todas las fotos para componer esta especie de friso, una cosa es verlas, sueltas y tal, y cuando te las pones delante, grandes, juntas, seguidas, ostras, te das cuenta de que la carrocería es la piel del siglo XX. De lo que hablábamos, de que todas las arrugas en la piel del siglo XX, de golpes o de tensiones, se puede explicar la historia del país, como decías, a través de las carrocerías de los coches. Aquí, bueno, vemos muchos 600. Claro, cuando vemos un 600, arriba hay uno, la sensación es un cochecito. Poca broma. El 600 acabó con el coche de mi abuelo, que era presidente del Biscúter. Es decir, que el 600 ya era un Maserati, depende de con qué lo comparabas, ya era un Maserati. Y una prima de mi madre fue en Biscúter, sin marcha atrás, de aquí a Estocolmo y volvió. Ahí lo debió girar y volvió en el 58. No, entonces, hay una cosa, hace años leí una cosa que siempre me ha quedado. Me acuerdo en un periódico, era El País, pero hablo de los años 80, y leí a alguien que dijo, los coches son las catedrales de hoy en día. Es decir, son
lugares donde toda la sociedad gira en torno a ese lugar, porque el coche al fin y al cabo es un objeto, pero es un lugar, y lugares creados no por una persona, sino por muchas personas. Cualquier catedral es una obra colectiva, igual que un coche. En el diseño estético de un coche contribuye mucha gente, muchísima gente de la cual no sabemos el nombre. Entonces son dos lugares que definen la sociedad creados, tanto la catedral como un coche, por muchas personas de las que no tenemos ni idea de quiénes son. Y al verlo, ya os digo, una cosa es mirar fotos pequeñas, ¿sí? Una tras de, y al ver ¡fua!, esta capilla sixtina de la SEAT, ¿no? Pues a mí la palabra que me sale, aparte de historia, es decir, de la piel, es sensualidad. Una sensualidad, porque además desde el principio, cuando se diseñan coches, se hace ya con una clave estética, ¿no? Entonces aquí yo creo que es un festival de sensualidad, como el título, la sensualidad de la mecánica, ¿no? De hecho, si vemos algunas de las fotografías de la planta de la zona franca de los 50, 60, de los 60, son artesanos. No es como ahora que hay humanos, pero está casi todo mecanizado. Yo creo que hay fotografías que nos explican todo un periodo, una actitud. Hay, por ejemplo, una de una visita de Franco a Tarrasa, visitando la construcción de unos pisos de protección oficial, y cómo los Cadillacs que llevan al dictador nos explica la distancia con la gente que está en una obra aún por acabar, mirando por la ventana cuando todavía no hay ventana, solo hay un hueco, y cómo la línea recta de los Cadillacs marchando al lado de las formas no uniformes de los no ciudadanos, sino casi de los súbditos o los que estaban bajo su régimen, nos lo explica absolutamente todo. Y los comedores de la fábrica SEAT no es solamente los coches, como decías tú, quién los hace, quién los construye, y hay muchas fotografías interesantes de la vida de los trabajadores de SEAT, qué comen, dónde los vestuarios. Aquí hay algunas, pero realmente el archivo Campañá nos permite ver algo más allá de la máquina que después sale de la cadena de producción. Perdona, tenía una cosa importante. Aquí veréis fotos de antes de la guerra, hasta los 50, que la SEAT se instala aquí. Pero en el fondo, estas fotos y todo este festival de coches, en el fondo todo SEAT. Porque la SEAT se instala en Barcelona por algo, por una tradición automovilística que es la que está aquí retratada. De hecho, lo decíamos no sé cuándo era, pero podríamos afirmar que era lógico que Campañá acabara haciendo de fotógrafo para la SEAT, no solamente por su... Esta es la Moños, ¿eh? Sí, la Moños en las Ramblas, esta es la hija de Campañá. La fotografía desde un coche, la Moños. Evidentemente el coche, la ventana del coche ya marca, ya crea una fotografía en sí. Y decía que era lógico que Campañá acabara haciendo fotografías para la SEAT, no solamente por su relación con Ortiz de Echagüe, sino porque, como decía Plàcid, la modernidad, la mecánica, Barcelona y un fotógrafo fascinado por todos estos elementos tenían que llevar evidentemente a Campañá. Y de hecho la fotografía que sirve de cartera a la exposición es eso, es una catedral de cristal con un SEAT 1500, acabará pasando por aquí, y cómo es un templo. ¿Un templo de qué? No lo sé, de la modernidad, de lo que sea, pero es un templo. Ese templo lo diseñó el arquitecto, es César Ortiz Echagüe, es el hijo de don José. Evidentemente el nepotismo y las relaciones sirven para algo en la vida, pero talento tenía. Un grandioso arquitecto, Mies van der Rohe español, y si alguien luego ve la foto, que me diga que no. Y es él también, has hablado de los comedores de SEAT, es también él quien hizo el proyecto de los comedores de SEAT, que tuvo muchos premios internacionales. En realidad, cuando vemos eso en esa España del desarrollismo, es una imagen muy potente, ese tipo de arquitectura tan moderna. Además, César es el hijo con el que yo con el que hablo, que es encantador, tiene 94 años, y es él el que me ha abierto y me ha descubierto muchas facetas de su padre. De hecho, cuando vemos los coches, podemos intuir en una fotografía, dependiendo del estado de un coche, qué pasa exactamente allí.
cuando hay inundaciones en el Vallès, vemos los coches absolutamente en una posición que no es la normal. Cuando vemos en Portbou las máquinas por los barrancos en una posición que no es la que les tocaría, podemos interpretar exactamente qué hay. Cuando vemos los espectadores de una carrera en Montjuïc ver pasar la velocidad, podemos intuir muchas cosas. La exposición está diferenciada en 4 ámbitos, digamos, este es el principal, son estos 8 minutos de imágenes. Luego, cuando se pasa por un pasillo en el que un poco queremos dar la idea de un laboratorio fotográfico, están las fotos en copias colgadas, y luego en la planta de arriba es donde hay una imagen, una pantalla en la que tenés otros 7 minutos de bombardeo de fotografías de SEAT desde la construcción de la fábrica, y está allí la pantalla esta interactiva donde está el viaje de mis abuelos. Y de hecho han puesto un 600 maravilloso del Museo Histórico, que es una preciosidad. Por eso os invitamos a ir al MANAC, pero después a venir aquí o al revés, porque algunas de las fotografías que veréis aquí, sobre todo las de la Guerra Civil y algunas de las SEAT posteriores de los 60, aquí las veréis en un formato muy diferente y encontraréis matices imposibles de ver en una fotografía pequeña, sobre todo de guerra, como esa diagonal que hace con un niño que lleva al Hospital Clínic después de un bombardeo. Por lo tanto, os invitamos básicamente a completar el círculo Campañá si habéis venido aquí y todavía no habéis podido ir al MANAC, y si hacéis el esfuerzo de coger el coche ahora que se puede, o sí, solo el coche, en la Junquera no llega nada más que el coche o el helicóptero o caminando. Hacéis el esfuerzo de ir a la Junquera, a la exposición que se inaugura el 10 de abril, veréis cómo realmente el vehículo traza de hecho una línea de continuidad en la mirada de Campañá y de hecho en nuestra historia contemporánea. No sé si nos queda algo que añadir. Toni? No, si alguien quiere hacer preguntas, encantado. Y quedamos a vuestra disposición para preguntas, comentarios o críticas si son necesarias. Lo que queráis. Y evidentemente agradecemos a Casa SEAT la disposición en organizar esta exposición, creo que no lo he dicho al principio, y creo que hemos quedado todos, unos y otros, satisfechos con lo que estamos ofreciendo, que tendrán a continuación en un documental que Films Nómadas, aquí está el equipo, hará igual de bien que ha tratado las imágenes en esta muestra. Por lo tanto, si tenéis alguna pregunta o comentario, aquí estamos. Haced alguna, ya que habéis venido. ¿Quin any el va deixar el Lave? En el 89. En el 89 además es el año en que se le hace contesto en castellano porque la filmación es de ámbito nacional. Nacional vecino, pero sí, sí. Se le hace una exposición en lo que era la Fundación Caixa, y la comisarió además Marta Gili, que luego es una persona que ha tenido mucho nombre en el mundo de la fotografía, ha sido durante muchos años la directora del Museo Jeu de Paume, importantísimo en París a nivel de fotografía. Ahora es la directora de la única escuela nacional de fotografía que hay en Francia, que está en Arles, y ella nos ha ayudado, ha participado también, la hemos podido entrevistar para el documental, y ella... ese es el momento en que mi abuelo, yo por eso digo, él a nivel reconocimiento ya lo tenía. En la casa de mis abuelos estaba llena de copas y de diplomas y de medallas. Fue Marta Gili la que nos explicó que ella tuvo la ocasión de hablar con mi abuelo en el 89 porque prepararon la selección de la exposición juntos. Mi abuelo ni siquiera pudo asistir, se inauguró en mayo, y él tenía un enfisema pulmonar, estaba ya muy fastidiado, no pudo ir, no la llevó a ver, pero sí que con Marta Gili prepararon la selección y hablaron. Y en aquel momento Marta Gili le preguntó, ¿fotografías de la guerra? Y mi abuelo dijo, sí, tengo un archivo, pero no lo quiero enseñar.
Y ella insistió, y parece que la frase fue: no, nena, no. Marta Gili era muy joven, entonces, no, yo no ho vull ensenyar y prou. No lo quiero enseñar y basta. Y ella, por supuesto, respetó la opinión del artista, y escribió un artículo en la revista Lápiz, una revista de arte importante, donde además titulaba como Campañá, la vanguardia del pictorialismo, y cuando se refería a estas fotos de la guerra, lo comparaba como si fuera una herida que él no quería volver a abrir. ¿Tú tienes la sensación de que hemos hecho bien, de abrir cajas rojas y otras cajas? Mira, así como en la exposición de la Guerra Civil no sabemos qué hubiera dicho tu abuelo, porque las quiso, no las enseñó y nosotros las enseñamos, con la de los coches hubiera estado encantadísimo, eso seguro, con la de los coches. A ver, es difícil, pero yo creo que también llega un momento en que es decir, las fotos ya no son tuyas, son de la historia, del país, de la sociedad. Y llega un momento en que, si no, lo decimos siempre, no las enseñó, pero tampoco las destruyó. Si hubiera querido expresamente que jamás se viera, o lo hubiera cogido todo y lo hubiera incinerado, ¿sabes? Y no lo hizo. Entonces, bueno, quizá él no quería verlo, pero tal, aunque realmente, una vez abierta la caja, yo no entendía por qué en el 89, tantos años después de la guerra y después de la muerte de Franco y tal, no quería enseñarlos. Porque él no lo enseñó solo por motivos de represión o no represión. Él no lo enseñó por la herida que decías tú que le causaba y que no quería. Pero ahora lo entiendo, porque una vez, como defines tú, esa caja no es una caja, es una bomba. La abres, sale eso, y como Campañá lo fotografió todo, unos, otros, de aquí, de allá, lo que gustaba, lo que no gustaba a cualquiera. Entonces, todos cogen sus fotos para reforzar sus posiciones de una manera crítica. Entonces, el clímax fue en un diario de Madrid, cuando hicimos la edición de La Caja Roja en castellano, la edición del libro, pues un periodista hizo una doble página muy bien hecho del libro y tal y cual. Salía la foto grande, pues, de las momias, de las salesas, que exhibieron en público y tal, y otras fotos, y eran los comentarios de la gente en la edición digital, que se zurraban unos a otros. La guerra civil continuaba en los comentarios, en la web de un periódico. ¿Me explico? Entonces, viendo esos comentarios pensé, ahora entiendo por qué el Campañá cerraba la caja y que no salgan de aquí estas fotografías. Bueno, yo creo, lo digo siempre, para mí la mejor fotografía de Campañá, de su vida, de estas y de la guerra civil y de todo, fue haberlas escondido. ¿Por qué? Porque de alguna manera, escondiéndolas, nos retrata como sociedad. Nos retrata perfectamente, con una definición increíble. Es una no foto. Y a veces las mejores fotos son las no fotos. Lo interesante que veo en Campañá es que él solo quería que se enseñaran sus fotografías, que él calificaba de artísticas, y mucho más allá de esas fotografías más pensadas, con intervención directa del fotógrafo, lo que no se dio tiempo a él mismo es a ver que su obra, sea publicitaria, sean postales turísticas, sea deportiva, tiene interés. Claro, todos los fotógrafos que fotografiaban durante la Guerra Civil o antes no pensaban en que sus fotografías acabarían en un museo. Era fotoperiodismo o era fotografía de actualidad. Y ahora realmente Campañá, yo creo que no sé si él mismo se pararía, miraría hacia atrás y entendería que no solamente eso que él creía que era arte, sino que realmente su mirada en general está explicándonos toda una época, toda una mirada estética. No pararía, seguiría para adelante y estaría un paso más adelante que muchos, y seguiría haciendo fotos, pero siempre para adelante, no mirando para atrás, esto seguro. Pero lo que dices es cierto. La contextualización era muy importante. Contextualizar la obra completa era muy importante. Yo creo que esto sí que le hubiera gustado. Él se definía como, y una frase que decía mucho, y mi tío nos lo contó, como notario de la actualidad. Es decir, ese retratar lo que estaba pasando, dejar constancia
A ese nivel él sabía que la fotografía es el arte del siglo XX y que el fotógrafo, cualquiera de ellos, aquello deja constancia de aquello que ha visto o que su mirada ha captado. Eso lo tenía muy presente. Pero le hubiera encantado que lo hubiéramos contextualizado, porque sí es cierto que dentro de esa vorágine creativa, de esa velocidad en hacerlo todo, él no fue capaz de ordenar toda esa obra. De hecho, lo que hemos hecho en esta exposición en Casa SEAT es más sutil, pero sobre todo en el MANAC y en el Museo del Exilio, es intentar adentrarnos en el cerebro de Campañá. No solamente en sus ojos, en lo que ve, sino explicar qué pensaba, qué había en esa cabeza, porque normalmente pensamos en el artista y vemos su obra y ya está, pero intentar hacer un cierto retrato psicológico de la figura que había detrás y por qué hizo no solamente las fotografías, sino por qué hizo con esas fotografías. No sé si tenéis alguna pregunta más o comentario, que si no, no acabaríamos de hablar nunca. Y nos devoramos a nosotros mismos con Campañá. Como siglo XX. Circulares. Allí. Hola. Yo he llegado unos minutos tarde y no sé si se ha explicado ya. ¿Todas estas fotos las tenía el archivado en casa o tenía fotos en Casa SEAT, en los periódicos que trabajaba? Sí. Porque he entendido que también han aparecido diapositivas y cosas que se han encontrado después. Sí, nosotros nos hemos sumergido en el archivo Campañá y lo que es el archivo de guerra es lo que menos se había visto, lo que no se conocía, pero hemos intentado hacer el recorrido para preparar la exposición, sobre todo la del MANAC, y desde las placas más antiguas hasta las fotografías, digamos, del final de su vida. El archivo... Hay algunas del archivo histórico de SEAT, pero la mayoría de las que veis aquí, sobre todo evidentemente las anteriores a la fundación de SEAT, son del archivo Campañá, y algunas de SEAT también son del propio archivo. En este sentido, sé que el archivo histórico de SEAT también ha facilitado algunas, pero la mayoría se conservaban. Sí, el archivo histórico de SEAT Isidra López, que nos ha ayudado muchísimo, y que además algún día será un museo de SEAT allí en la zona franca, porque realmente el trabajo que hace él, cuando estás en esa nave, que es la nave de los coches históricos, realmente ves que igual que aquí, con unas fotografías puedes explicar o puedes crear un discurso, allí a través de unos coches que están escogidos, que están cuidados, realmente se puede explicar la historia de nuestro país a partir de la aparición del primer coche de SEAT. Y no solo explicarla, sino que de repente cuando te pones delante de un coche que ha tenido tu abuelo o tu tío o tu prima y sientes una emoción. Es curioso, ¿eh? Yo no sé si os pasará, aquí arriba hay un 600. No sé si cuando estéis delante, porque además es que están preciosos, notáis esa emoción. Es una cosa muy curiosa. Por lo tanto, respondiendo, la mayoría estaban sí, en el archivo del propio fotógrafo. ¿Algo más? Pues si queréis ahora, nosotros estamos por aquí, cualquier cosa que queráis así en más distancia más corta, ¿vale? Nos ponemos la mascarilla y nos lo preguntáis.